bien, amados hermanos, estamos hablando de un tema sumamente maravilloso. Estamos hablando de una de las misiones, una de las razones principales, de los propósitos por los cuales Dios le trajo a usted aquí, a esta tierra, en este tiempo de la historia, en esta ciudad específicamente de Tehuacán, Puebla, y lo sembró en una iglesia. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, lo llamamos IBB Mi Casa. Y uno de esos propósitos grandísimos por los cuales Dios lo salvó, Dios lo alcanzó, fue para que usted, si es casado, con toda su familia, edifique la casa de Dios. Edifiquemos el cuerpo de Cristo. Si usted no sabía que ese es uno de los propósitos más poderosos por los cuales Dios lo salvó, lo alcanzó, lo redimió del pecado, del infierno y de la muerte, es para eso, para que usted y yo seamos constructores, edificadores de la casa de Dios. Y ese es el tema que estamos estudiando, edificando la casa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Ya hemos hablado y hemos puesto un fundamento muy tremendo. Hemos hablado de peritos, que hay peritos arquitectos para edificar la casa, pero también hay otro grupo que se llama los edificadores, que son los discípulos de Jesucristo. Ahora, la pregunta más importante es: ¿por dónde comenzamos a edificar la iglesia de nuestro Dios? Mire, a mí me asombra. Nosotros estuvimos en Tamaulipas varios años en mi formación en el seminario, en el Instituto Bíblico de Ciudad Mante, Tamaulipas. Y era impactante para mí poder en esos tiempos ver que ministerios de iglesias americanas enviaban grupos de hermanos y compraban terrenos y edificaban toda la construcción, los departamentos de iglesia infantil, el santuario, el patio, los baños, todo, edificaban todo. Pero mi sorpresa es que no había almas. O sea, el ministerio de ellos era buscar terrenos, comprar terrenos y edificar construcciones, pero no había iglesia. Nada más estaba la pura infraestructura material, pero no había almas. Y ahora, estudiando por dónde empezamos a edificar la iglesia, me doy cuenta que de una manera muy clara el Señor nos enseña que la parte principal por la cual nosotros debemos empezar a edificar la iglesia de nuestro Señor no es por la parte material. Incluye la parte material, pero esa va al final. El primer paso que nosotros debemos dar para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo comienza en el área espiritual. La primera área de la edificación de una iglesia es la parte espiritual. Si no comenzamos por esta área, jamás se podrá edificar una iglesia gloriosa, poderosa, que impacte a la sociedad y a los infiernos. Primera de Pedro 2:5 es nuestro texto lema, porque aquí Pedro nos enseña los 3 pasos espirituales para poder edificar una iglesia en el contexto espiritual. Y dice la palabra de Dios, aquí está. Incluso lo cantamos, me encanta, porque de aquí sale un canto que se llama Piedras Vivas. Dice, vosotros también, a quien está hablando la iglesia, dice, vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas. El primer paso para edificar la iglesia de nuestro Señor, necesitamos materia prima. Y esa materia prima, Pedro las llama
piedras vivas, que son las almas. Son las almas preciosas que nosotros alcanzamos a través de la predicación del Evangelio. Dice, vosotros también como piedras vivas. Lo primero que necesitamos para edificar la casa de nuestro Padre son piedras vivas, son almas. Por esa razón nosotros como iglesia estamos haciendo un énfasis completamente bíblico. Yo sostengo que el cristiano que no gana almas no es salvo. Ay, pastor, es que me da vergüenza, es que nadie quiere. No. Tú no puedes dar lo que no tienes. Otra vez, tú o usted no puede dar lo que no tiene. Lo que hacían los primeros cristianos de la primera iglesia era que tan luego se convertían, comenzaban a compartir su testimonio de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No conocían Biblia, no conocían los libros de la Biblia, ni siquiera habían sido discipulados. Es más, algunos ni siquiera estaban bautizados. Pero lo primero que Jesús les pedía: vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, cómo te ha alcanzado, cómo te ha salvado, cómo eras antes de conocer a Cristo, cómo Cristo te salvó, cómo Cristo te alcanzó y cómo eres ahora que conoces a Cristo. Hermanos, esto es maravilloso. La prioridad de la edificación de una iglesia es y seguirá siendo siempre la parte espiritual. Y si nosotros no comenzamos por esa área a ganar las almas perdidas y traer esas piedras muertas, y que entre el Espíritu Santo y que entre la vida de Cristo para que esas piedras muertas se conviertan en piedras vivas, jamás podremos edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podrá haber un edificio hermoso, pero vacío. Si no hay almas, no hay iglesia. Amén. Si no hay recién convertidos, no hay iglesia. Si no hay niños espirituales en el proceso de consolidación y discipulado bíblico, no hay iglesia. La iglesia se compone de piedras vivas. Esta es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Una de las primeras cosas, yo recuerdo hace más de 30 años, cuando un servidor llegó aquí a la congregación, que no estaba aquí, estaba en la 2 Norte, donde actualmente son las oficinas. Cuando un servidor llegó, yo recuerdo, mi esposa y yo, lo primero que hicimos es comenzar a formar un grupo de hermanos y de hermanas. Yo recuerdo, yo agarraba a los hombres, mi esposa tomaba a un grupo de mujeres guerreras y salíamos a las calles, a las colonias, calle por calle, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento, y comenzamos a tocar las puertas, a predicar a Cristo como locos, como desesperados. Y si usted quiere saber cómo IBB Mi Casa comenzó a crecer e impactar a esta ciudad y a su región, fue ganando almas. No hay otra manera. Una iglesia que no gana almas está pronto a estancarse, agonizar y desaparecer. Si usted me pregunta por qué tal iglesia en tal lugar, en lugar de ser una iglesia grande, poderosa, que avanza, que conquista, es una iglesia que da lástima. Es un changarro espiritual. Y si usted me pregunta por qué las iglesias no crecen, porque los peritos arquitectos que Dios ha puesto ahí no saben cómo edificar una iglesia. Una iglesia es levantada, construida y edificada con piedras vivas que son almas salvas. No hay de otra. No hay de otra. A mí me da mucha tristeza. Y esta historia la he compartido
porque fue tan impactante para mí. Una ocasión predicando en Chicago, el pastor nos llevaba para dar el mensaje en la tarde. Y entonces pasábamos por un lugar hermoso, una zona de bosque preciosa. Y el pastor me comentaba, el pastor de esa iglesia me comentaba: mira, pastor, están vendiendo esa iglesia. Y a mí me sacó de onda porque pues aquí en México, en nuestro país, pues no. Yo nunca he escuchado esa expresión. Oye, están vendiendo IBB mi casa, con todo y ovejas. Imagínese. O sea, figúrese, yo me impacté. Y recuerdo que le dije al pastor: a ver, explícame, ¿cómo es eso? Y me dice: es que en esa congregación nada más hay 4 ancianitos. 4 ancianitos. Y antes de que se mueran, están viendo la manera de venderla, porque si no la venden, se va a quedar ahí abandonada. Amados, cuando el pastor me comentaba eso a mí, me dio tanto dolor, me dio tanta tristeza, y había una amalgama de emociones encontradas, y me dio coraje, me dio ira. Yo digo: ¿cómo es posible que una iglesia pueda morirse? Pero está escrito en Apocalipsis: si no te arrepientes, yo vendré y quitaré tu candelero. Dios lo promete. Cuando una iglesia no está siendo edificada como Dios manda, como Dios quiere, entonces dice Dios: yo voy a venir y voy a tomar tu candelero si no te arrepientes. Por eso Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: vuelva a tu primer amor, regresa a tu primer amor. Y nuestro primer amor es Cristo, y una pasión desbordante, apasionada por ganar las almas. Eso es nuestro primer amor. Si no tienes tu primer amor, amado, estás pronto a desaparecer. No solamente tú, la iglesia donde asistes. Pero ¿saben qué? Le hemos dado batalla al diablo. Aunque IBB mi casa ha pasado por pruebas, ha pasado por pandemias, ha pasado por circunstancias bien difíciles, nos hemos levantado y seguimos ganando almas, seguimos consolidando a los recién convertidos y seguimos discipulando, perfeccionando a las personas para que sirvan a Dios. Ese es el secreto de IBB mi casa. Somos una iglesia ganadora de almas. Somos una iglesia evangelizadora. Aunque nos sigan los locos, los aleluya, los ratones de iglesia, nosotros seguiremos edificando la casa de nuestro Dios. Por eso dice la palabra, déselo fuerte. Mire, dice la palabra en Lucas 15:7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo. Habrá más. Os digo, yo no entiendo. Fíjese nada más la dimensión de gozo. De por sí en el cielo todo es gozo. En el cielo todo es gozo, todo es baile, todo es, ay hermanos, un nivel sublime de gloria, delicias a mi diestra para siempre. Es lo que dice la palabra. Pero mire el énfasis que le da Jesús, que va a haber más gozo. O sea, sí, ya están bien gozosos, pero dice Dios, mire el énfasis que le da. Os digo que así habrá más. O sea, si ya hay gozo, ¿sabe cómo se pone el cielo cuando tú le predicas a alguien y ese alguien se convierte a Jesús? El cielo se vuelve loco. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los santos que ya partieron y están en la presencia de Dios, imagínate, se vuelven locos. Y tú, viene un alma: oye, ¿y quién es ese vato? Oh, es un recién convertido. Tú bien indiferente. Y en el cielo pegan brincos de 1 kilómetro. Los cabellos de oro se los jalan de gozo. Y nosotros bien fríos, bien indiferentes, porque uno se convirtió. Tú dices: ya se enfriará. ¡Wow! Dios nos libre de esos cristinos.
Le digo una cosa. Muchos están orando, ay Señor, manda avivamiento a la iglesia. Quiero avivamiento a la iglesia. ¿Sabes por dónde comienza el avivamiento? El primer avivamiento que tenemos en Hechos capítulo 2 fue ganando almas. El avivamiento de una iglesia comienza cuando tú te atreves a dejar tu comodidad, ir con tu testimonio, ir con la palabra, ir con Planforma y predicarles a los que no tienen a Cristo el evangelio de salvación. Ahí comienza el avivamiento. Por eso es que una iglesia que gana almas, amados hermanos, hay avivamiento, hay nuevos nacimientos, nuevas almas, nueva vida, nuevos miembros, nueva sangre espiritual. Una iglesia que gana almas es una iglesia avivada, renovada, llena de gozo y creciente. Por eso nosotros estamos como locos abriendo casas de vida. Casas de vida, casas de vida. Vamos en la 10ª. En mi grupo de célula vamos en la 10ª casa de vida. Y yo les dije a mis discípulos, yo no me siento con nadie a discipularlos si primero ustedes no me abren su casa de vida. Yo quiero sentarme con verdaderos discípulos que amen lo que Dios más ama. Y que el sueño de Cristo sea su sueño. ¿Cuál es el sueño de Cristo? Que nadie se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sueño de mi Dios. ¿No quieres hacer ese sueño el tuyo? Segundo paso para edificar la iglesia del Señor. El primer paso, tenemos que tener piedras vivas, almas convertidas. Segundo paso, amén. Gloria a Dios por todos los que están apuntando. El segundo paso tiene que ver con procesar esas piedras para poder edificar la casa espiritual. No podemos construir, no podemos edificar una preciosa casa espiritual, un edificio santo al Señor, si nosotros tenemos piedras, pero esas piedras están deformadas. La realidad, amado hermano, cuando un pecador viene a los pies de Cristo, ¿cómo viene? ¿Cómo llega a la iglesia? Llega destruido, agrietado, llega derribado, llega con problemas morales, problemas espirituales, problemas emocionales. Viene en su corazón, es como un desierto. Su mente es como una mente de teflón, nada se le pega porque viene de la oscuridad. Y esto es similar a una piedra deforme. Sí está viva por la gracia de Dios porque ya entró el Espíritu Santo. Sí está viva por la gracia de Dios porque ya tiene el poder de Jesucristo, de la sangre de Cristo. Pero es una piedra deforme. Y con piedras deformes no se puede construir. Entonces el segundo paso que nos da el apóstol Pedro es procesar esas piedras. Porque dice la escritura allá en 1 de Pedro 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, dice la palabra, sed edificados. Otra vez, ¿qué dice el apóstol Pedro? Sed edificados como una casa espiritual. Solamente en que aquí tengo las piedras, aquí tengo el proyecto de construcción que nos ha dado la palabra, el Espíritu Santo. Entonces yo dije, voy a tomar estas piedras y voy a levantar una tremenda casa a mi padre. Solamente que hay un problema: esas piedras están deformes. ¿Qué hace falta? Diga conmigo: procesarlas. Procesar esas piedras. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que prepararlas. Tenemos que pulirlas. Tenemos que darles forma para que estén aptas para poder ser ensambladas con las demás piedras vivas. ¿Y saben lo que significa esto? Es un trabajo descomunal.
Es un trabajo que requiere horas y horas y horas de entrenamiento, capacitación y ejercitación en la piedad. Esto se llama discipulado bíblico, que fue el segundo secreto que mi esposa y yo, como arquitectos, peritos arquitectos de esta casa, comenzamos a edificar IBB Mi Casa. Después de que nos fuimos a las calles con ese grupo de preciosas hermanas y preciosos ganadores de almas, la iglesia llegó a tener en ese tiempo un poquito más de 300 personas. Y mi esposa y yo, con lo poquito que teníamos del discipulado bíblico, no teníamos toda la revelación que, bendito Dios, hoy tenemos. Teníamos poca revelación del discipulado, pero con ese poquito de discipulado, yo me acuerdo de las famosas 16 lecciones del discipulado bíblico. Era todo lo que teníamos. Y me acuerdo que mi esposa comenzaba desde la mañana, a veces desde las 5 de la mañana. Había hermanas que no dormían, llegaban a las 4 de la mañana y terminábamos entre 8 y 9 de la noche. Nada más teníamos tiempo para comer y otra vez, hora tras hora tras hora, tomando esas piedras heridas, esas piedras que venían fracturadas, esas piedras que venían bien puntiagudas, que nada más te rozaban y ay, ay, ay. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y hora tras hora, por meses, por años, discipulando todo el santo día. De ahí que una de mis hijas, que ahora dirige la alabanza, ella era una niña chiquita, y obviamente a veces el ministerio, por meternos tanto al ministerio, como que sacrificamos un poquito a nuestros hijos. Y yo recuerdo que Baby estaba pequeña y cuando nos veía que nos íbamos a discipular, ella decía en sus palabras de niña, nos decía: usted es discipulado. Y ahora ella está haciendo lo mismo. Porque eso es un legado. Eso es una herencia espiritual. Ahora ella hace lo mismo. Y ahora quien le dice eso son sus hijos. Pero más adelante ellos van a ser hombres de Dios también y van a discipular. ¿Y sabe algo, amado hermano? Nos llevó años. Mi esposa, yo bendigo a Dios por la vida de mi esposa. Es una tremenda mujer de Dios. Nunca se rajó. Ahí estaba, ganando y discipulando días completos, desde muy temprano hasta muy noche. Pero eso es lo que dice la palabra. Dice Efesios capítulo 4 versículo 12. A fin, esto está glorioso. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué tenemos que hacer con esos pecadores? Dios los ve como santos por la sangre de Cristo. Pero la verdad, todos los que estamos aquí somos un montón de pecadores arrepentidos. ¿Y qué tenemos que hacer con esos pecadores arrepentidos? Pues los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas que Dios puso en la iglesia, tenemos que perfeccionarlos. Tenemos que derramar horas, literalmente horas. A veces a las 12, 1, 2 de la mañana, estar con esos discípulos, esos recién convertidos, que ya le llamaron. Ayúdeme. ¿Qué tiene, hermano? Mi esposo se endemonió. Hay que ir con ese esposo a sacarle el demonio. No, literal. ¿Qué tiene? No, ayúdame con mis hijos.
Yo por eso amo la vida de los mentores. Todos los mentores, y me ven en mi casa, que están discipulando, entrenando, puliendo, raspando, procesando esas piedras deformes que llegan del mundo, pero tienen que ser procesadas, pulidas, darles forma para poder edificar una casa espiritual. Hacen una obra magistral. Un aplauso y que la gloria se la lleve Dios para esos mentores de IBB en mi casa, que están discipulando, visitando, discipulando. De cierto os digo que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y de cierto os digo que sus coronas ya están pulidas para que se las entregue el Rey de Gloria. Sí, sí, dénselo fuerte, porque hay recompensa para el que le sirve a Dios. Tenemos médicos, tenemos maestros, empresarios, obreros, todos amas de casa, personas que trabajan en el gobierno, profesionistas nuevos que acaban de terminar una licenciatura, todos no involucrados. Esa palabra no me gusta. Comprometidos es la palabra. No involucrados, comprometidos, sirviéndole a Dios, porque saben que lo que estamos haciendo es la construcción más poderosa, no solamente del mundo, sino de todo el universo. Y esa construcción es la casa de Dios. Una iglesia que no discipula, que no perfecciona, que no ejercita a las piedras vivas, que no procesa a las almas a través del discipulado bíblico, jamás, escúchelo bien, jamás podrá edificar bien la casa de Dios. Jamás podrá terminar de construir esa casa espiritual donde la presencia de Dios se mueva y se manifieste poderosamente sobre la vida de su pueblo. Jamás. La mayoría de personas que asisten a una iglesia son piedras deformes. Por eso esta iglesia, IBB mi casa, es una iglesia de procesos. Levante su manita, por favor, y que esta verdad espiritual se le quede grabada en su corazón. Diga: IBB mi casa es una iglesia de procesos, no de eventos. IBB no es fiestera. IBB es chambeadora. Es una iglesia discipuladora. Y vaya que nos ha costado. No es fácil. Nos ha costado años. IBB mi casa es una iglesia de procesos, no de eventos. Esa es la razón por la cual discipulamos a las personas, las perfeccionamos. Porque dice la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pásenme otra vez la cita de Efesios 4:12. Dice la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, perfeccionar es discipular a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quiénes deben de estar sirviendo a Dios? Los santos, los pecadores que vinieron del mundo a ser procesados como piedras vivas. Ellos son los que tienen que estar sirviendo a Dios. Por eso una ocasión alguien me dijo: pastor, discipúleme. Y ya lo iba a comenzar a discipular y me dijo: pero nunca piense que yo voy a predicar. Le digo: entonces vete. Que Dios te bendiga. Dice: pero ¿por qué? Usted tiene la obligación de discipularme. Le digo: mira, si yo te discipulo y tú no vas a predicar a Cristo, te voy a condenar más. Porque al que más se le da, más se le va a pedir cuentas. ¿Y cómo me acuerdo de esa persona? Discipúleme, pero ni crea que voy a predicar a Cristo. No. Si eres salvo, tienes que ser procesado. ¿Y cómo procesamos a las piedras vivas? Con discipulado bíblico. ¿Y para qué las discipulamos? Para la obra de Él.
La obra del ministerio, el que no está ganando almas se está consolidando, el que no está consolidando está echando fuera demonios, el que no está echando fuera demonios está imponiendo manos, pero todos estamos en la obra sagrada de construcción del cuerpo de Cristo. Todos, todos, absolutamente todos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si todos edificamos? Si todos construimos, todos estamos sirviendo a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro llamado. Mira el resultado. Para la edificación del cuerpo de Cristo, la casa se va a construir, la casa se va a terminar, la casa va a ser grande y poderosa, donde la presencia de Dios se mueva sobre su pueblo. Wow, amado hermano, tú nunca le vas a ganar a Dios. Si tú le sirves, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Para la edificación, dice, el propósito es ese, para la edificación de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Número 3, tercer paso. Abróchense los cinturones, tercer paso. El tercer paso que el apóstol Pedro nos da para edificar la iglesia de Cristo en el contexto espiritual es convertir esas piedras. Primero, aquí están las piedras vivas, deformes, pero ya están acá, ya están en casa, ya las ganamos. Amén, ese es el primer paso, tener materia prima. Segundo paso, procesarlas. Amén, procesarlas. ¿Con qué las procesamos? Con el discipulado bíblico. ¿Para qué las procesamos? Para poder ensamblarlas, edificar la casa de Dios una con otra. Y cuando esas piedras se están edificando, esas piedras sufren una metamorfosis. El apóstol Pedro deja de llamarles piedras y ahora les llama que esas piedras que están edificando la casa de Dios una con otra, ensamblándose una con otra, dice Pedro, que se convierten en un sacerdocio santo. Escúcheme bien, ¿de qué estamos hablando? Primero piedras vivas, luego piedras procesadas, y el tercer paso es llevar esas piedras procesadas al nivel top, el nivel más poderoso del reino en el crecimiento y desarrollo espiritual de un discípulo. Se llama sacerdocio santo. Ay, bendito Dios. Escúcheme bien, no se me pierda. Primero, ganar esas piedras muertas y convertirlas en piedras vivas. Segundo paso, procesarlas. ¿Para qué las procesamos? Para que se pueda edificar. Si no, no se puede edificar. Y en ese proceso, cuando están edificándose, esas piedras sufren una metamorfosis. Ya no son piedras, ahora se convierten en un sacerdocio santo. Amados, dice 1 de Pedro 2:5, dice el apóstol Pedro, dice, gracias producción, yo bendigo a mi hermana Neri, dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Estamos hablando de llevar esas piedras que eran piedras muertas, ahora son piedras vivas, luego piedras procesadas al nivel top. Se llama sacerdocio santo. Esta frase nos habla del resultado impactante de una buena construcción espiritual. Y ese resultado impactante es convertir las piedras vivas en sacerdotes espirituales capaces de ofertar sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando una piedra viva es procesada, se transforma en un sacerdote espiritual que está capacitado para rendir, para oficiar, para ofrecer
todo tipo de sacrificios que incluye su propia vida, todo lo que es y todo lo que tiene, y entregárselo, ofreciéndoselo a Dios, rindiéndoselo en forma de ofrendas. Y aquí ya nadie dijo amén, porque viene lo mero bueno. Escúcheme, usted va a entender ahora un fenómeno que pasa en la mayoría de iglesias cristianas. ¿Cuál es ese fenómeno? La mayoría de cristianos están acostumbrados a pedir. Yo recuerdo mucho que cuando éramos niños y veíamos a un niño pedir esto, pedir lo otro, por cualquier razón, excusa o pretexto, yo recuerdo que nosotros de pequeños le decíamos: eres un niño pedinche. Yo no sé si alguien usó esa frase de niño, pero yo recuerdo: eres un niño pedinche. Bueno, correcto, hijo, Dios te sigue usando, me está apoyando en la predicación. ¿Sabían que hay muchos cristianos que nada más vienen a la iglesia para puro pedir? ¿Sabe por qué? ¿Por qué hacen esto? La mayoría de iglesias está llena de niños pedinches. Bendíceme, úngeme, aconséjame, ayúdame, libérame, sáname. No son ofertantes, son consumidores. Mosquito chupa sangre. ¿Cómo chupan la sangre? Y si no los vas a visitar y llegas después de un mes tan trompudos, ¿por qué no me vino a visitar? Ay, Santa Madre de Dios. ¿Por qué no me vino a ver? El problema que tenemos en la mayoría de las iglesias es que tenemos niños espirituales demandantes en lugar de sacerdotes espirituales ofertantes. Muy pocos cristianos han llegado a la madurez del sacerdocio espiritual, donde han entendido y comprendido que fueron llamados para ministrar delante de la presencia de Dios con ofrendas y sacrificios espirituales. Mira, está bien que pidas, pero hay etapas de la vida. Hay etapas de la vida donde tú dejas de pedir y comienzas a ofrecer. Tengo algo que ofrecer. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ministrar? ¿En qué te puedo bendecir? Dime. Y esos son los sacerdotes espirituales, que de piedras muertas fueron transferidos a piedras vivas, de piedras vivas a piedras procesadas para edificar la casa de Dios, y edificando la casa de Dios llegan al nivel top. Sacerdotes espirituales que están listos para llegar a la casa de Dios y vienen llenos sus manos para ministrar a la presencia. Escúchame bien, una cosa es que Dios te ministre a ti y otra es que tú te pares delante del trono de la gracia de Dios y comiences a ministrarle a Él y a su presencia. Te voy a dar el ejemplo. Hechos capítulo 13, 1 al 2. Y pon mucha atención, porque yo creo, amado hermano, que tú viniste para que Dios te dé una palabra y tu vida cambie y te transforme. Y si tu vida cambia, la vida de tu familia va a cambiar. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice la palabra de Dios. Pongamos mucha atención. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire el nivel espiritual de esta iglesia. Por cierto, la primera iglesia gentil. Porque la primera iglesia gentil, ¿por qué? Bueno, fue la segunda iglesia. La primera iglesia fue judía, se fundó en Jerusalén.
después de Jerusalén se fundó la iglesia en Antioquía, que fue la primera iglesia gentil, donde el evangelio se predicó a los gentiles, es decir, a toda aquella persona que no era judía. Y había entonces en esa iglesia que estaba ahí en Antioquía, dice la palabra, profetas y qué. Interesantísimo. Para muchos de ustedes les gustaría que dijera, y había en esa iglesia seguidores, simpatizantes y congregantes. Pero la Biblia no dice que había este nivel de personas. La Biblia dice que estas piedras vivas habían sido procesadas de tal manera que su nivel y desarrollo espiritual era el top, el nivel más alto de madurez de un discípulo en el contexto del reino de Dios. Profetas y maestros, y hasta nos da los nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y al último quien aparece, Saulito. Era el discipulito más pequeño, que después se convirtió en el gran apóstol Pablo. Ok, versículo 2. Ahora viene amárrense los cinturones, decía un pastor. Amárrense los cinturones, porque aquí viene algo poderosísimo. ¿Qué hacían estas piedras vivas procesadas? Ministrando. Si me puedes agrandar esa frase o ponérmela de otro color, producción, te lo agradezco. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Wow. Mire, no dice la Biblia que Dios les estaba ministrando a ellos. Eso es bonito. La mayoría de todos nosotros venimos en esta mañana para que Dios nos ministre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si usted no vino a ser ministrado, a lo mejor se perdió y la iglesia le quedó enfrente. Digo, me refiero al Cinépolis. Digo, se equivocó de iglesia. Pero sin temor a equivocarme, la mayoría de todos los miembros de esta preciosa iglesia venimos, la mayoría, para ser ministrados por Dios. No está mal. Dios ama a su pueblo y se deleita cuando Él ministra a su pueblo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia. Dios se goza, se mueve dentro de las alabanzas de su pueblo y comienza a ministrarles. Pero lo más bello y lo más sublime que un mortal puede hacer es comenzar a quitar los ojos de sí mismo, quitar nuestros ojos egoístas de nosotros mismos y dejar a un lado nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos y decir: ahora yo me voy a enfocar en los sueños, en los deseos y en los anhelos de mi Padre, y me voy a consagrar a ellos y voy a agradarle cumpliendo los sueños, los deseos de mi Padre, dándole mi vida, lo que soy, lo que tengo, todo lo que soy y lo que tengo se lo voy a ofrecer, porque yo quiero ministrar ante su presencia. Esto es lo que estaban haciendo. Esto es lo que estaba haciendo esa iglesia. Dice la palabra que estaban ministrando delante del Señor y estaban ayunando también. ¿Sabe una cosa? Realmente el nivel más poderoso en el cual un cristiano se puede encontrar, un discípulo, es cuando un discípulo de Jesucristo se convierte en un sacerdote de Dios para ministrar delante de su presencia. Un sacerdote espiritual es aquel discípulo que es capaz de quitar sus ojos egoístas de sí mismos y enfocarse solamente en los deseos, en los antojos y en los sueños
de Dios para cumplirlos. Eso es lo que hace un sacerdote. Dice que ministraban. La palabra ministrar significa servir, dando y ofreciendo algo bueno y valioso en beneficio de los demás o para bendición de los demás. Ahora, póngame mucha atención. La palabra ministrar o ministración significa servir, dando y ofreciendo algo valioso y muy bueno en beneficio o para bendición de los demás. Y la palabra administración se usa en tres áreas o en tres direcciones o aplicaciones. La primera, cuando un hijo de Dios ministra a las necesidades de los demás. Dios nos ha mandado a nosotros, como sus hijos, a ministrar las necesidades físicas y espirituales de los demás. Pueden ser hermanos en Cristo o pueden no serlo. Pueden ser personas en una necesidad extrema. Pero tú, como hijo de Dios, eres tocado por el espíritu de amor y de misericordia, y tú, en base a esa unción de misericordia de parte del Espíritu Santo, tú dices: ay, me duele. Y tú puedes ir y ministrarle a los huérfanos, ministrarle a las viudas, ministrarle a los ancianos. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios te usa a ti para ministrar. Ese es el primer sentido, cuando un hijo de Dios ministra a otras personas. La segunda aplicación de la palabra administración es cuando Dios nos ministra a través de su presencia, de su Espíritu Santo y de su palabra, para favorecernos y bendecirnos con su gracia, con su poder, con su misericordia, con su amor, dando como resultado la administración de Dios sobre nuestras vidas en milagros, sanidades, liberaciones y diversas manifestaciones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Eso es cuando Dios te ministra. ¿Cuántos quieren ser ministrados por Dios? Todos. Amén. Eso es bello. Eso es hermoso. Pero lo más grandioso, escúcheme bien, y es aquí donde quiero poner el énfasis. Lo más grandioso, amados hermanos, no es cuando tú ministras a otras personas como hijo de Dios o siervo de Dios. No es cuando Dios te ministra a ti, aunque eso es wow. Es la experiencia sobrenatural, que Dios te ministre a ti, que el Espíritu Santo te ministre, que la palabra te ministre. Eso es maravilloso. Pero el top de esta palabra administración, que es la tercera aplicación que se usa en la palabra, es cuando nosotros, como sacerdotes espirituales, ministramos a Dios y a su presencia, cumpliendo así con nuestro oficio sacerdotal. Este es el nivel más sublime de adoración. Es el nivel más sublime de ministración. Es el nivel más sublime de servicio que nosotros, como sacerdotes espirituales, podamos ofrecer a Dios, a su persona y a su presencia. Escuchen, amados, que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento en este momento y que quite todo estorbo que impida que la luz de la palabra llegue a tu espíritu. Escúchame, amado. Ministrar ante su presencia es el nivel más alto de adoración que un sacerdote mortal le puede ofrecer a Dios. Porque es a Él directamente. Porque tú lo estás ministrando a Él directamente, a su persona, a sus atributos,
No es por lo que Dios te dé. Yo estoy ministrando a Dios no por lo que Él me dé. Yo estoy ministrando a Dios por lo que Él es. Yo como sacerdote espiritual, escúchame, amado, como sacerdote espiritual, dice, ay, Dios me bendijo, ahora yo voy a ministrarle. Eso no sirve, porque entonces te conviertes en un hombre egoísta, interesado, que solamente vas a adorar a Dios cuando recibes algo. Por eso yo lo he dicho, la administración más pura, más alta, verdadera y poderosa que un sacerdote le puede dar a Dios es cuando le adoramos a pesar de que las cosas no estén bien en casa. Es cuando le adoramos, le ministramos delante de su presencia, aunque no me vaya bien en el negocio, en la profesión, en las finanzas, aunque yo no tenga mucha salud, yo voy a ministrar no por lo que Él me dé, sino por lo que Él es, por lo que Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es omnipresente, omnisciente, sabio, sustentador, creador de todo el universo. Son pocos los que entienden esta revelación. Son pocos los que pueden ofrecer a Dios este tipo de ministración a Él. Porque el oficio sacerdotal, ¿sabes cómo empieza? El oficio sacerdotal de ministrar ante su presencia empieza dándole, rindiéndole, ofreciéndole primeramente tu vida a Dios. Romanos 12:1 está tremendo. Ahí empieza nuestro oficio sacerdotal, ofreciéndole primeramente lo que somos y lo que tenemos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué vamos a presentar? ¿Vuestros cuerpos en qué? ¿En sacrificio qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Ay, amados, no, hombre, nos las puso más alta la gracia. La ley, ¿sabe qué decía la ley en el Antiguo Testamento? Pues tú vas a ministrarle a Dios matando un becerro, matando un cordero, o si no tienes mucho dinero, eres una persona quizás de escasos recursos, toma 2 palomas. Pero algo tienes que llevar para ministrarle a nuestro Padre Celestial. Entonces los que tenían lana mataban un becerro. Los que estaban en la nivel social medio, aunque dicen que ya no hay, pero sí lo hay, tomaban un cordero. ¿Cuánto valía un becerro? Pues un becerro, no sé, dependía, pues, de acuerdo a las cualidades y exigencias de la ley, tenía que ser bueno, perfecto, joven. Entonces vamos a poner que valía entre 15,000 y 10,000 pesos. Una buena oveja, pues una buena oveja de esas características no vale menos de 4,000, 5,000 pesos el día de hoy. Bueno, los que estaban pobrecitos dicen, bueno, no tenemos mucho, pero tienen que llevar algo, palomitas. Ahora, escúcheme bien. Esto era fácil. Porque Dios no te pide lo que no tienes. Escúchame bien, Dios nunca te va a pedir lo que Dios no tienes. Como dijo un hermano hace domingos, Dios siempre te va a pedir lo que ya te dio. Y esto era fácil. Tomaban lo compraban, obviamente tenían que comprarlo a menos que fueran ganaderos. Lo compraban, lo pagaban, lo llevaban al sacerdote y lo tenían que matar. Y lo tenían que quemar como un sacrificio vivo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, muchos dicen, ay, pastor, estamos en la gracia. Como diciendo que en la gracia podemos hacer lo que se nos da la gana. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que el nivel espiritual de preparación, de entrega de un sacerdote en el Nuevo Testamento es más alto que de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Porque ahí eran animales muertos. ¿Quién sufría?
¿Quién sufría? Sufría el animal. Está bien, yo lo pagaba, pero ¿con qué lo pagaba? Con lo que Dios ya me dio. Pero en el Nuevo Testamento dice Dios, ¿saben qué? Vamos a seguir ofreciendo sacrificios porque dice la palabra que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que el oficio de sacerdotes está vigente. Es más, yo quería venir con una túnica, nada más que no la encontré. Ponerme el hábito. Pero todos, aunque no te pongas la túnica, el hábito, tú eres un sacerdote de Jesucristo. Usted es un sacerdote de Dios. Ponme la cita de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 1:6. ¿Y nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? Reyes para conquistar y sacerdotes para oficiar delante de la presencia de Dios. Otra vez, ¿qué nos hizo Dios? Grítela fuerte. 1, 2, 3. Reyes para conquistar lo que el diablo tiene en sus manos y sacerdotes para oficiar delante de la presencia de Dios. Solamente que dijera el hermano Mario Moreno Cantinflas, hay un detalle. Ahora tus sacrificios no es ni el cordero, ni el becerro, ni las palomas. Regrésame a la cita de Romanos 12:1. Producción, gracias. ¿Quién es el sacrificio? Y hay unos muy buenos sacrificios. Yo estoy viendo unos muy buenos sacrificios, llenos de vida, llenos de vigor. No, hombre, esa grosura, cuando se ponga ahí como sacrificio, va a ser un olor fragante que va a inundar Tehuacán y su región para Cristo. Y los que no tienen tanta grosura, no se preocupen, los huesos también huelen. Y huelen bien. Dice la palabra, ustedes se van a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe lo que significa, mi amado hermano? Que si te vas a quemar, si te vas a desgastar, que sea para Dios. Otra vez, ¿a dónde están esos sacerdotes que hoy les está llegando la revelación de Dios a su vida? Si te vas a consumir, si te vas a desgastar, si vas a quemar tu vida, que sea ministrándole delante de la presencia de Dios. Yo me volvería loco con esto que Dios les está dando a ustedes. Ya me volví loco yo ahí en mi oficina. Ustedes supieran cuántos brincos estaba dando. Decir, Padre, y hay tanto cristiano o cristino que viene a la iglesia y que nada más le da la pura migaja a Dios de su vida. Le da la pura limosna de tu vida a Dios. Lo mejor de tu vida lo estás entregando al mundo, a tu trabajo, a tu profesión, al negocio. Te desvelas, te matas, te partes el lomo para ganar más dinero. Pero cuando es el asunto de ministrar a Dios, de oficiar a Dios, que le dices, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado que no puedo ir al discipulado. Estoy tan ocupado que no puedo hacer mi casa de vida. Estoy tan ocupado que no puedo ir a la red con mi asesor.
Por lo menos digan ay. Se vale decir ay. Por esa razón es que las iglesias no están siendo edificadas. Porque en las iglesias, para que la construcción sea terminada, necesitamos sacerdotes espirituales que estén ofreciendo ofrendas y sacrificios agradables, aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. Por eso yo se los dije, amados hermanos, y en este mismo momento se lo vuelvo a repetir: jamás una iglesia de Cristo se ha edificado, se ha levantado, se ha construido bajo la complacencia, la irresponsabilidad, la indiferencia y la apatía de sus miembros. La iglesia de Jesucristo, que es edificada bien y correctamente, construida poderosamente, cuesta sangre, cuesta sudor, cuesta lágrimas, cuesta tiempo y cuesta tu misma vida entregada en sacrificio vivo. Wow. Por eso es que hay muy pocos sacerdotes. Porque pocos sacerdotes están dispuestos a ofrecer todo lo que soy y todo lo que tengo. Hay pocos sacerdotes. Aquí en la iglesia hay pastores, hay maestros, hay profetas también, hay evangelistas. Los asesores son punta de lanza. Yo les pido que siempre estén orando por los asesores y por los supervisores y mentores de esta iglesia. Somos la punta de lanza. Si hay alguien que pone su cuerpo en sacrificio vivo, somos los asesores, somos los pastores de esta congregación. Ponemos nuestra vida. ¿Y saben qué? No hay mayor deleite en consumir mi vida que ministrándole a Dios. No hay mayor bendición que tu vida se desgaste ministrándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a terminar, ponme atención, no te me desesperes ni te me distraigas. Escucha bien lo que te voy a decir. Para que un sacerdote cumpla su oficio sacerdotal, para que un sacerdote pueda cumplir con su oficio sacerdotal delante de la presencia de Dios, tiene que tener algo en sus manos para ofrecer. Si no tiene algo en sus manos para ofrecer, no puede ministrar ni oficiar delante de la presencia de Dios. Por esa razón es que Dios desde el Antiguo Testamento le pedía a su pueblo que cuando se acercara a su presencia no lo hicieran con las manos vacías. Éxodo 34:20, mire lo que dice la palabra. Éxodo 34:20 dice: y ninguno, ¿cuántos? Es que Dios entiende mi necesidad. Ahorita estoy pasando por vacas flacas. Padre, tú conoces, no, es que no tengo. Eso es una vil mentira. No le digas nunca eso a Dios, porque entonces jamás tendrás. Escucha bien lo que te digo en esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes venir con las manos vacías. Porque escrito está, y ninguno, ¿cuántos? Ponme esa palabra de otro color, producción, por favor. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando tú vienes a la casa de Dios para ser ministrado por Dios,
pero tú no vienes dispuesto para ministrar delante de la presencia de Dios, híjoles, que Dios tenga misericordia de ti. Porque la bendición de Dios no está en lo que Él te da. La bendición más grande y poderosa que tú vas a recibir de Dios es en lo que tú eres capaz de ofrecerle a Él. Jamás Dios se va a quedar con nada que usted y yo le podamos ofrecer a Él. Ninguno se presentará delante de mí ¿con qué? Con las manos vacías. Por eso yo digo que la verdadera adoración de la iglesia, o mejor dicho, el clímax de la verdadera adoración no está en los cantos, aunque debemos cantarle con todo. ¿Sabes? El clímax de la verdadera adoración es cuando nosotros traemos nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque eres sacerdote. Y porque usted no puede venir a la casa de Dios diciendo: ay Señor, es que no tengo. ¿Cómo que no vas a tener? Te di la vida, te di salud, te di energía, te di la unción, te di mi palabra. ¿Y cómo tú puedes venir a la casa de Dios y decirme: es que yo no tengo? Esto es una ofensa, por no decir blasfemia. Y oro a Dios para que con esta palabra tus ojos espirituales y tus sentidos espirituales se despierten y puedas ver por qué Dios te salvó. Dios te salvó no solamente para edificar su iglesia, sino para que seas un sacerdote espiritual que ministre continuamente delante de Él como un estilo de vida. Para eso te salvó Dios. Para eso me salvó a mí. Ahora, tan fuerte es esto que ni aún en el cielo, escúchame bien, esto es a nivel terrenal. Esto Dios se lo estaba aclarando y pidiendo y exigiendo a su pueblo aquí, a su pueblo, nosotros, su pueblo, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Pero es asombroso que ni en el cielo se permite que tú te presentes con las manos vacías. Por eso es importante que le sirvas a Dios para que tengas algo, cuando te presentes delante de Él, para que tengas algo que ofrecerle a Él. Apocalipsis 4, 10 al 11. Y estamos terminando. Wow. Me encanta este silencio. Y los que se están retirando, que Dios les bendiga, porque se van a perder de lo mejor. Nadie debiera de salir cuando estamos a punto de concluir la palabra de Dios. Apocalipsis, puestos de pie, amados, todos de pie, porque yo necesito que Dios los agarre parados, no sentados. Puestos de pie. Relájense. Agárrele la mano a su hermano por si se cae ahorita. Dile: sosténme, hermano, ten compasión de mí. Mire lo que dice la palabra. Estamos en un contexto celestial. Estamos en un contexto celestial. Ya son esferas celestiales. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Se postran. Adoración. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y echan qué? Y echan sus coronas. ¿Saben esas coronas de qué son? El mismo capítulo dice que son coronas de oro. Dice: y echan sus coronas de oro delante del trono. ¿Por qué? Porque aún en el cielo, no pienses que el oficio sacerdotal se termina cuando la iglesia sea llevada. No, mi hermano. Aquí estamos entrenando. El oficio sacerdotal en plenitud va a ser allá arriba. Y aún allá arriba, tú tienes que tener algo
en tus manos. Y algo muy bueno para ministrar delante de la presencia de Dios. Y estos ancianos, 24 ancianos que se cree que son los 12, los patriarcas de las 12 tribus, y son los 12 apóstoles, 24, según los estudiosos de la palabra. Estos 24 ancianos dice que ofician y toman esas coronas. Ya me imagino coronas del oro más sublime, llenas de diamantes, y toman esas coronas y se postran y las ofrecen. Y miren lo que dicen. Están ministrando delante de la presencia. Versículo 12 dice, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que creaste, lo visible, lo invisible, lo tangible, lo intangible, Señor, tú lo hiciste. Lo menos que puedo hacer es darte todo lo que soy y todo lo que tengo y ministrar delante de la presencia de Dios.